Serena. Capítulo 5. Botones. La mañana siguiente del viaje a la casa del presidente Harold, Sue había tenido la oportunidad de hablar previamente con el chef de la familia. Esto con la intención de discutir el menú para la cena con el presidente. Y aunque había sido una llamada inesperada, también había sido muy considerada, sobre todo porque querían saber si existía algún ingrediente en el menú que quisieran que se agregara o debían retirar. Y sí, en efecto, Serena prefería más el pescado a diferencia de Iser, que prefería los filetes de carne. El té estaría bien para la señora Serena y una taza de café amargo sería estupendo para el señor Iser. Oh, y una cosa más, si tienen duraznos, asegúrese de no servirlos. La señora Serena es alérgica a ellos, recalcó Zoe. Y horas más tarde, después de un sutil pero prolongado bostezo, Serena lanzó una rápida mirada al hombre que estaba sentado a su lado. La visión de él sentado allí como si nada hubiera ocurrido resultaba asombrosa, sobre todo después de haberlo visto en un estado completamente ebrio el día anterior. Sin embargo, las memorias de ese día parecían desvanecerse. Su actitud indiferente y fría permanecía inmutable, y a pesar de que Iser continuaba respondiendo a sus preguntas y dudas de manera normal, Serena detectó un cierto apagamiento en su mirada por razones que desconocía. No obstante, decidió centrarse en los documentos que tenía delante, ya que no era asunto suyo. Sin embargo, con el aniversario a la vuelta de la esquina, la falta de sueño y todas las responsabilidades relacionadas con los preparativos la vencieron al final. Iser, que había estado mirando por la ventana de manera concentrada, de repente dirigió su atención hacia un lado al sentir un pequeño peso apoyándose en su brazo. Serena se encontraba allí profundamente dormida, y conociendo lo malhumorada que se pondría si se daba cuenta de que estaba usando su brazo como apoyo, Iser la empujó suavemente para apartarla. No obstante, cada intento resultaba en lo mismo, Serena deslizándose de un lado a otro, pero siempre volviendo a su lado. Sintiéndose resignado, Iser se preguntó qué había estado haciendo esta pequeña princesa para estar tan cansada justo cuando tendrían una reunión importante. Sin embargo, mientras seguía observándola, las palabras de Lewis llegaron a él de pronto. Para ser alguien que está en un matrimonio sin amor, pareces conocer muy bien a tu esposa. Incluso pareces disfrutar sus reacciones cuando te burlas de ella. En ese momento sus palabras le habían parecido absurdas y él simplemente lo había mirado como si no tuviera idea de lo que le estaba hablando. Ay, amigo, tu habilidad para leer a la gente es muy buena y funciona perfectamente, pero escucha mis palabras. Esa habilidad se volverá en tu contra. Quizás no te das cuenta ahora, pero tú realmente ves a Serena y conociéndote, no serás capaz de ignorar ese lado en ella. Había dicho Lewis, pero ¿desde cuándo él se había convertido en un lector de la conducta humana? Pero lo que era más, ¿cuándo se había vuelto tan cercano a Serena y la conocía tanto? Ante esa pregunta, la única respuesta de Lewis había sido una sonrisa, y afirmó que la respuesta era evidente. Bastaba con observar cómo las personas que la rodeaban, incluso aquellos que solo habían tenido un breve encuentro con ella, se mostraban cálidos en su presencia. Lewis lo expresó claramente. Todo el mundo cree que ella es un poco intimidante, pero las cosas cambian cuando hablas cara a cara con ella, y la diferencia es muy interesante. ¿Pero era realmente posible? Sí, era cierto que desde que Serenity se había levantado nuevamente, todo se había vuelto más sencillo. Las personas a las que les encomendaba tareas eran eficientes, lo que le proporcionaba una sensación de calma y confianza. Sin embargo, al mismo tiempo todo parecía haberse vuelto monótono y aburrido. No obstante, Serena siempre hacía las cosas a su manera, y aunque a menudo sus decisiones la llevaban al fracaso, eso no la desanimaba ni la hacía retroceder. Por el contrario, lo tomaba más como un impulso. Y a pesar de que la mayoría del tiempo la encontraba irritante, de alguna manera también le llamaba mucho la atención. Su rebeldía, sus fracasos y sus continuos esfuerzos seguían intrigándolo cada vez más. Incluso había días en los que parecía que no conseguiría nada, pero de alguna manera Serena lograba que sucediera. Otros días parecía que no podía controlar sus emociones y que rompería a llorar, pero siempre retenía sus lágrimas porque no quería parecer débil frente a él. Siempre actuaba de esa manera. En casa se comportaba como una niña desafiante, pero fuera se convertía en la legítima dueña de Serenity. A menudo sus ojos fieros parecían querer devorarlo y en otros momentos eran tan inocentes como los de una niña pequeña. Siempre mantenía su guardia alta cuando estaba a su alrededor, pero en ocasiones se apoyaba en su hombro mostrándose totalmente indefensa, como en ese momento. Y a pesar de su inexperiencia en muchos aspectos, Serena tenía la voluntad y la determinación para asumir sus responsabilidades y una vez que aprendía de él, se entregaba completamente a una tarea.
En lugar de ser como un lago tranquilo y silencioso, Serena se estaba convirtiendo en un océano feroz e inquieto, mostrando su presencia constantemente, irritándolo, molestándolo, llamando su atención, fascinándolo. Y se reconoció que Lewis podría tener razón. Después de haberlo observado durante todo este tiempo, tuvo que admitir que esta princesita había capturado su interés. Pero no era más que eso. Serena era simplemente una fuente de diversión que lo distraía de su rutina monótona. Sí, eso era todo, se dijo a sí mismo. Ese mismo día y en la penumbra de un callejón solitario, dos hombres mantenían una conversación aunque la atmósfera no era precisamente amigable. Frederick, por un lado, detallaba todos sus movimientos en la mansión Serenity, informando al intermediario que había revuelto toda la residencia en busca del objeto que tanto anhelaba su contratante. Y a pesar de sus esfuerzos, no había tenido éxito, y dado que el anexo era el único lugar al que no tenía acceso, era lo más probable que se encontrara allí. Sin embargo, la persona que lo había contratado estaba perdiendo la paciencia. Habían transcurrido 2 años sin que hubiera avances notables en su tarea, por lo que la orden era clara. Debía acelerar el proceso. Sin embargo, la solicitud hizo que Frederick frunciera el ceño, especialmente porque investigar detenidamente una mansión tan extensa sin poseer mucha información sobre lo que estaba buscando no era tarea sencilla. La irritación en él había surgido como un punto de conflicto entre los dos hombres. ¿Por qué Frederick de repente se había vuelto tan defensivo últimamente cuanto antes solía cumplir órdenes sin rechistar? De todas formas, la prolongada discusión exasperó a Frederick, quien finalmente se dio la vuelta ignorando las protestas del otro hombre. Sin embargo, antes de poder dar un paso más, el hombre encapuchado le lanzó un claro recordatorio. Sabes lo que ocurrirá si no regresas con algún progreso, ¿verdad? No olvides quién está encubriendo aquel incidente por ti. Deberías tener cuidado. Tras escuchar esas palabras, el puño de Frederick se estrelló contra la pared, magullando la piel de sus nudillos y haciéndolo sangrar. Pero el dolor no logró calmar su irritación, sino todo lo contrario. Aquel recordatorio quemaba y ardía, tanto como la memoria de sostener a Serena entre sus brazos, sabiendo que solo podía poseer su cuerpo y nada más. Las palabras que ella le había confesado hacía 2 días seguían lacerando su alma. Frederick, sabes bien que no te veo únicamente como mi guardaespaldas. Si fuera así, no habría permitido que te acercaras a mí de la forma en que lo has hecho, ni habría desnudado mi alma ante ti. ¿Cómo podría compartir todos estos momentos contigo si no sintiera algo por ti? Me gustas. Pero gustar o querer no era amar. ¿Cómo podía haber dicho todas esas cosas tan despiadadas con una voz tan dulce? Frederick siempre había sabido que su relación peculiar tenía fecha límite, y probablemente sería el día en el que Serena se divorciara. Y a pesar de eso, él continuó aferrándose a ella como un niño ansioso. Siguió abrazando la esperanza de que algún día podrían estar juntos porque se amaban. Así que ahuyentaba todas las dudas y se quedaba con los aspectos positivos, porque deseaba ser su apoyo, el único que conociera su verdadero yo en lo más profundo. No soportaba la idea de que alguien más pudiera vislumbrar la verdad que se escondía tras su velo de misterio y frialdad, porque sabía que si llegaran a ver ese lado de ella, caerían perdidamente enamorados tal como él lo había hecho, y cómo había caído en su propio juego. Cómo se había convertido en el juguete y ella en la dueña. Tal vez había ocurrido desde el primer instante en que la vio, o quizás cuando se sintió victorioso al percatarse de que ella confiaba cada vez más y más en él sin darse cuenta de que en el proceso era él quien entregaba su corazón. Y ojalá jamás hubiera sido testigo del dolor de aquellos hermosos ojos, del acto de secar sus lágrimas y de consolar su corazón destrozado, reflexionó Frederick mientras avanzaba con lentitud por los pasillos del anexo, porque si él nunca hubiera conocido a la verdadera Serena, quizás el peso de abrir las puertas del único lugar que tenía restringido jamás se habría sentido tan pesado. En otro lugar, Serena contempló el hotel donde pasarían la noche antes de llegar a la residencia del presidente. Sin embargo, más allá de sonar exigente, el lugar ciertamente tenía un aspecto que evocaba a una casa embrujada. Pero al murmurar ese pensamiento, Isar le recordó la necesidad de ser realista con sus expectativas, dado que se encontraban en las afueras de la capital, en una zona rural. Pero eso solo desencadenó un nuevo conflicto entre ambos, un forcejeo verbal que nuevamente los amenazaba con llevarlos al límite. Y mientras ella maldecía en silencio y murmuraba sus palabras como un gato erizado, Serena percibió en él una leve risita. ¿De qué diablos se estaba riendo ahora?
¿Acaso había estado burlándose de ella todo este tiempo? Ay, ese hombre sí que la volvía loca. Y una vez sola en su habitación asignada, Serena miró alrededor dando el visto bueno, y sí, el lugar era viejo y guardaba un olor de madera mohosa, pero al menos todo era ordenado. No era lo que realmente esperaba, pero tampoco estaba tan mal. Las palabras de Isar entonces resonaron en su mente una vez más. El día de mañana debía estar lista antes de las 8 de la mañana para ir a la reunión pactada. Y aunque en esta ocasión no tenía a Sui para que la ayudara, definitivamente no iba a quedar en ridículo y permitir que este hombre la anulara por impuntual. Por otro lado, esta era la primera vez desde el accidente que Serena dormía fuera de Serenity, así que le preocupaba oír ruidos extraños fuera de la habitación, pese a que Isar ya se había adelantado y le había pedido al dueño de la posada que quitara cualquier reloj que la molestara, así que con más razón ella debía asegurarse de levantarse a tiempo. Pero ¿cómo sabía Isar que a ella le molestaba el ruido de los relojes? ¿Pues que Raúl la conocía tanto? Ese pequeño pícaro la había estado investigando muy bien. Sí, definitivamente debía ser eso, porque era imposible que Isar lo supiera. En cualquier caso, eso no importaba. Ahora solo debía concentrarse en calmar sus nervios y tratar de ver este lugar que parecía embrujado como si fuera el apacible anexo. Sí. Mientras tanto, en la otra habitación, Isar sonrió divertido escuchando el entretenido monólogo de la princesa del costado. Y una hora más tarde, y tras haberse calmado un poco, Serena finalmente se alistó para ir a la cama. Pero antes siguió repasando la información que había recopilado acerca del presidente Harold. Ella tenía un vago recuerdo de su apariencia, ya que lo había conocido cuando era muy pequeña gracias a su abuela. Sin embargo, a lo largo de los años y el crecimiento de la industria siderúrgica, tal parecía que su pequeño negocio de acero se había visto beneficiado y ahora era un hombre increíblemente rico que estaba muy interesado en la filantropía y en varias organizaciones benéficas, por lo que constantemente estaba ofreciendo financiación y obras de caridad. Eso era algo que tenía mucho en común con su familia, ya que tanto su madre como su abuela también compartían ese mismo altruismo. Y con cada palabra que leía, Serena evocó algunos de sus recuerdos, dándose cuenta una vez más de lo maravillosa que había sido su abuela. Ella había construido Serenity desde sus cimientos y lo había dirigido con éxito a pesar de estar sola, y mientras reconocía eso, la pelea que había tenido con Isar hacía un tiempo llegó a su memoria. ¿Y sí? Serena tuvo que admitir que en ese entonces él había tenido razón. Había sido demasiado descarada al exigir una posición que su abuela y madre habían trabajado duro por crear y mantener. Podía entenderlo claramente ahora lo que les había costado llegar hasta allí y sentarse en esa silla. Y si era honesta consigo misma, también tenía que reconocer que Isar les había devuelto la cima que habían perdido cuando todo se vino abajo. Por supuesto, eso no significaba que ahora confiaba plenamente en él, no. Aún odiaba que él fuera un Grayson, pero su abuela era una mujer sabia y sabía que la amaba más que a nadie. Así que, ¿habría dejado su abuela el negocio que amaba y a ella en las manos de un hombre como Isar solo porque era bueno en los negocios? La respuesta obvia era no, pero la pregunta que no dejaba de repetirse era, ¿cuál fue el trato que había hecho Isar con su abuela? Estaba jodida. No, estaba condenada y jodida. Se repetía Serena mirando la blusa entre sus manos con interminables botones. ¿Qué había estado pensando para empacar esa cosa? Pero lo peor de todo era el hombre al otro lado de la puerta que no dejaba de tocar y amenazar con entrar. No tenemos tiempo para esto, voy a entrar. Ay, no, estaba jodida si la veía en ese estado. No entres. Llama a alguien, por favor. Una mujer, pidió en su desesperación. Desafortunadamente para ella y para impaciencia de Isar, el alojamiento solo contaba con apoyo de varones y la única mujer dispuesta era la esposa del propietario y vivía lejos, por lo que tomaría un poco de tiempo a que llegara allí. Y tiempo era lo que menos tenían en esos momentos. Tampoco había otros huéspedes a los que pedir ayuda, así que básicamente ella estaba en un callejón sin salida. De hecho, su única opción era pedirle ayuda a Isar. El único alivio que tenía era que ya había hecho su propio maquillaje tal como le había enseñado Sui. Pero pedirle ayuda a Isar para vestirse, eso jamás ocurriría, jamás. Sin embargo, al otro lado de la puerta, un insistente Isar reiteraba que no había espacio para trivialidades. Y después de varias advertencias, Isar finalmente abrió la puerta. Un sonido seco precedió a un grito que emergió desde el interior de la habitación. Y cuando sus ojos exploraron el lugar, allí la encontró, erguida como una estatua con la espalda vuelta hacia él.
La blusa que portaba se abrochaba en la parte posterior y todos los botones yacían desabrochados, dejando que su cabello largo se convirtiera en su única protección. No obstante, cuando Serena volvió su rostro para justificar su demora, los ojos de Isar se quedaron fijos en ella, helados por la sorpresa. ¿Qué le pasó a tu rostro?, murmuró estupefacto. Ajena a su conmoción, Serena giró todo su cuerpo y lo miró directamente. ¿Por qué? ¿Me veo extraña? Su rostro estaba enmascarado por un maquillaje recargado. ¡Ay, Serena! Había fracasado rotundamente en la lección de maquillaje de Zoe. E inevitablemente, la risa escaló por la garganta de Isar, apenas conteniéndola con un gesto no muy sutil, el cual no fue ajeno a Serena, y pronto volvió a girarse al espejo para comprobar qué estaba mal con su cara. Y santo cielo, esta princesa nunca dejaba de sorprenderlo y divertirlo. En cualquier caso, ya no tenían más tiempo que perder, así que mordiéndose la risa, Isar ordenó que se lavara la cara, pese a las objeciones de ella, que se había esforzado en hacerlo. Y mientras ella refunfuñaba, Isar esperó pacientemente sentado, llenándose de toda la paciencia del mundo. Habían perdido ya 1 hora, y ciertamente esperaba que no llegaran tarde. Él poseía un récord limpio de puntualidad, y este no iba a variar solo por aquella princesa gruñona, no. Sin embargo, mientras seguía esperando, unos papeles cerca llamaron su atención, y él recordó que eran los mismos documentos en los que Serena parecía estar absorta el día anterior. Y cuando leyó su contenido, una sonrisa se dibujó en su rostro. Él había tenido la intención de hablarle un poco acerca de la vida del presidente camino a su casa, pero al parecer, eso ya no iba a ser necesario. Y fue poco después, cuando Serena ya se había lavado la cara y estaba detrás del camerino, que ella siguió en su lucha interna entre pedirle ayuda al hombre allí afuera o morir. Escuchar a Isar presionarla con el tiempo tampoco estaba ayudando, y ciertamente él parecía impaciente, pero de alguna forma también escuchaba cierto matiz burlón en su voz. ¿Acaso se estaba divirtiendo con toda esta situación? No era posible. Bueno, ya he esperado lo suficiente, y tal parece que tendré que disculparme con el presidente sobre la ausencia de mi esposa. Buena suerte con esos botones, agregó definitivamente con sorna, maldito. Pero antes de que él pudiera cruzar el umbral de la puerta, Serena lo había alcanzado tomándolo de su chaqueta mientras murmuraba con una vocecita de hormiga que la ayudara. Oh, pero si ella creía que él no obtendría una buena tajada de esta situación, estaba profundamente equivocada. Pídemelo adecuadamente. Los ojos de él curvándose ligeramente mientras que los de ella se estrechaban en una fina línea. Ayúdame a abrocharme, por favor, dijo ella. Mientras tanto, la sonrisa de él se ensanchaba con satisfacción. Gírate, concedió Isar. Era una victoria completa. No obstante, Serena se hallaba inmersa en un abismo de desconcierto, sin poder discernir el porqué de su nerviosismo. Cuando sintió los dedos de él apartando su cabello, un leve estremecimiento recorrió su columna vertebral, provocando una incómoda sensación que la obligó a cerrar los ojos. ¿Alguna vez había experimentado tal incomodidad con Frederick? Incluso cuando él la tocaba o se desnudaba frente a él, nunca había reaccionado de esta manera. ¿Sería posible que su falta de incomodidad con Frederick se debiera a que le gustaba? No estaba segura, ya que incluso cuando él la vio por primera vez en camisón, ella simplemente no había experimentado nada, ni nervios, ni miedo, ni incomodidad. Nada de nada. Por otro lado, el movimiento de los dedos de Isar era eficiente y pausado. ¿Había sido siempre tan sofocante la tarea de abotonar? El pop de cada botón que se abrochaba parecía resonar en la tranquila habitación. Su espalda, que permanecía rígidamente erguida, hacía que mantenerse inmóvil bajo sus dedos se tornara un desafío. Estaba tan concentrada en no sentir nervios que Serena nunca anticipó el inesperado giro de Isar al empujarla contra la pared. Y cuando ella giró su rostro reclamándole por qué había hecho eso, la única excusa escueta de él había sido: apóyate en la pared y deja de moverte. Ay, realmente odiaba esto. Y finalmente el último botón encontró su lugar, y en el instante en el que él había completado la tarea, Serena se apartó de él dirigiéndose al tocador. Los nervios seguían danzando en su piel y necesitaba recuperar el control. Tomando su lápiz labial, lo deslizó sobre sus labios, añadiendo un toque de maquillaje a su rostro ya limpio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Isar desde la distancia, y aunque la respuesta era evidente, Serena justificó sus acciones. Bueno, al menos quiero pintarme los labios. ¿Esperas que vaya sin maquillaje acaso? No quiero sentirme incómoda en una reunión tan importante.
Acer, exasperado, la miró y comenzó a hablar, pero antes de pronunciar las palabras, se interrumpió abruptamente, sorprendiendo a Serena y haciéndola cuestionarse si tal vez había estado a punto de decirle que ella se veía hermosa. Nah, imposible. Suspirando y pasándose la mano por la frente, Acer se apresuró a explicar que Serena ya lucía perfectamente bien y no tenían tiempo para esto. Sin embargo, al ver que ella seguía repasando sus labios una y otra vez sin pensarlo demasiado, se acercó y la tomó de la muñeca obligándola a detenerse. Ya es suficiente o lo arruinarás de nuevo, le dijo mirándola fijamente. Serena, sorprendida por esta inesperada interrupción, solo parpadeó. Entonces, Acer sacó un pañuelo y comenzó a retirar el exceso de color con suaves toques sobre su tierna piel. Sus ojos azules se agudizaron prestando mayor atención a la forma de sus labios rojos, y sin ser consciente de sus acciones, lentamente el pañuelo fue reemplazado por su pulgar experimentando la verdadera suavidad de su piel. La acción había sido tan inesperada que Serena se sintió aturdida cuando él se apartó y le dijo que esperara en el auto. Ni siquiera discutió con él, solo asintió y se giró apartándose y saliendo de allí como si huyera. Y mientras trataba de controlar los latidos de su corazón, ella misma se llevó una mano a los labios sintiendo cómo sus mejillas se enrojecían ligeramente. ¿Qué había pasado allí adentro? Y mientras tanto, Acer contemplaba la mancha roja que los labios de Serena habían dejado en su pulgar. Sin embargo, quizás era la extraña sensación de esos labios que se habían impreso en su tacto lo que lo había dejado absorto. Tras el extraño suceso que habían compartido momentos antes, ninguno de los dos había vuelto a mencionar palabra hasta que finalmente habían llegado a la mansión del presidente. El clima, que ya se había percibido húmedo, finalmente explotó en una lluvia torrencial. No obstante, adentro ya se estaban realizando las formales introducciones respectivas. Por supuesto, fue un poco sorpresivo saber que el presidente Harold había enviudado hacía algunos años y ahora estaba casado con Eva, una mujer que Serena reconoció al instante, y la misma que se excusó en retirarse para estar al tanto de los preparativos de la cena. Y 1 hora y media después, la cena marchaba bien. En esta se compartieron historias amenas sobre el cómo la abuela de Serena y el presidente se habían hecho amigos y otras anécdotas triviales. La atmósfera era buena, aunque no tenía los matices de negocios que ella había esperado. Entonces, ¿por qué había esperado tanto por esta reunión, Acer? ¿Sacaría el tema después?, se preguntaba Serena, aunque también tenía el presentimiento de que el hombre mayor no tenía intenciones de hablar de ello. Mientras tanto, en otro lugar, Eva sonreía de oreja a oreja hablando animadamente con otra persona a través del teléfono. Sí, ella está aquí. Oh, sí, pronto serviremos el postre. Sobre eso descuida. Tan solo diré que escuché mal y que no tenía idea sobre su alergia. Además, estoy segura de que ella se abstendrá a comérselo. No es como si estuviera forzándola a comer. Susurraba divertida. Fue en ese momento que el cocinero en jefe se le acercó para informarle que el postre ya estaba listo para ser servido. Y la sonrisa de Eva solo se ensanchó más. De vuelta a la cena, el presidente Harold se había enzarzado en un nuevo tema de conversación. Sé que son dos jóvenes ocupados, pero tómense el tiempo de visitar sus propias instalaciones benéficas. Les aseguro que es muy reconfortante. Además, es una buena excusa para que compartan tiempo como pareja. Aprovechen y tómense de las manos mientras pasean por el parque, tengan una cita, vayan a ver una obra de teatro, cenen juntos. Una joven pareja de casados no debería ocupar sus dulces momentos tan solo trabajando. Y con cada palabra que el hombre soltaba, la incomodidad en Serena crecía al igual que su falsa sonrisa. Claro, no olvidaremos eso, respondía ella. Afortunadamente, el tema de conversación cambió rápidamente cuando Acer intervino aludiendo al tema que habían conversado incontables veces por teléfono. No obstante, el hombre era un hueso duro de roer y había declinado elegantemente a hablar de negocios durante la cena. Por supuesto, Acer no había esperado que el presidente le concediera el tema a primera instancia, pero al menos esperaba que hubiera cambiado de opinión considerando que los había invitado a cenar en su casa, nada menos. Sin embargo, fue en ese momento que los asistentes entraron y comenzaron a colocar los postres sobre la mesa, mientras el presidente expresaba con orgullo que él mismo había recogido los duraznos de su huerto. Me dijeron que te gustan los duraznos. Esta es una selección de nuestra producción, espero que te guste. Yo mismo recogí la fruta a pesar de que fue una tarea un poco difícil, ya que sigo recuperándome de la operación de mi pierna, pero ya que son tus favoritos, el esfuerzo vale completamente la pena, explicó animadamente el presidente Harold mientras un plato con 3 finos cortes eran colocados frente a ella. Pero
¿Acaso Sui no les había explicado sobre su alergia? ¿Cómo se suponía que debía negarse ante esa amabilidad? Sería una completa ofensa considerando todo el esfuerzo que le había tomado. Tragando saliva, Serena se dijo que probar unos cuantos bocados no la mataría. Los cortes eran pequeños y su alergia no era tan grave. Pero aún así... Y mientras su tenedor enganchaba una pequeña pieza y se lo llevaba a los labios, los ojos de Iser jamás la abandonaron. Y fue allí que con un movimiento medido, él movió su mano junto a su copa haciendo que ésta inevitablemente cayera al suelo y se quebrara, creando a su vez una conmoción a su alrededor. Para cuando el presidente volvió su atención a Serena, una rebanada de durazno ya había desaparecido de su plato y el anciano sonrió expectante esperando una buena crítica. Por supuesto, gracias al alboroto que había armado Iser y mientras el presidente se había distraído llamando a alguien para que limpiara los cristales rotos, Iser había cambiado rápidamente su plato con el de ella, por lo que al final, ella no había tenido que lidiar con su alergia y solo sonrió con cortesía siguiendo con su inocente mentira. Pero, ¿cómo sabía Iser que ella era alérgica a los duraznos? Y fue mucho más tarde, cuando se quedaron a solas, ya que el presidente se vio obligado a responder una llamada urgente, que Iser decidió abordar sus inquietudes. En los registros del hotel, en múltiples ocasiones, se mencionaba la retirada de los duraznos del menú debido a la alergia de su madre. Así que, basándose en la expresión preocupada de Serena durante la cena, Iser simplemente explicó que había deducido que ella también era alérgica. Fue una simple suposición. Había dicho como si fuera algo trivial, antes de adoptar una expresión más seria y reprenderla por su comportamiento irresponsable. Sin embargo, al hacerlo despejó cualquier duda que Serena pudiera tener sobre él, preocupándose por ella. ¿Realmente pensabas comerte esos duraznos? ¿Y si te hubieras enfermado? El aniversario del hotel está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ibas a lidiar con eso? Por supuesto, era inconcebible que su preocupación fuera más allá del evento. Así que sintiéndose irritada, ella también minimizó la situación. Una simple rebanada de durazno no me habría afectado. No soy tan insensata como para poner en riesgo mi vida. Además, no quería revelar mi debilidad frente a alguien que me odia, añadió Serena después de un breve silencio. Y ante la pregunta de Iser sobre a quién se refería con odiarla, Serena explicó que la nueva esposa del presidente, Eva, claramente la detestaba. Y lo sabía bien porque había escuchado sus maldiciones en más de una ocasión en las fiestas de máscaras. Sin embargo, el recuerdo más nítido y doloroso era aquel en el que, debido a su boca indiscreta, otros habían utilizado esa información para hacer daño a su madre. Aquellos habían mezclado secretamente un poco de duraznos con otros ingredientes en su comida, y aunque el desenlace no fue trágico, Serena recordaba con claridad el malestar que había sufrido su madre, y aunque no estaba segura de si en esta ocasión Eva había actuado con malas intenciones o si conocía su alergia, una cosa estaba clara: no confiaba en ella. Serena había aprendido desde el incidente con su madre que incluso una pequeña debilidad como una alergia podía ser potencialmente peligrosa, poniendo en riesgo su vida. Por eso, siempre se esforzaba por mantenerlo en secreto. A veces no importa si eso podría herirte, a veces solo debes aparentar fortaleza, incluso cuando tienes miedo, murmuró Serena, sumida en sus recuerdos, sin percatarse de que estaba compartiendo esas revelaciones con la persona con la que más necesitaba aparentar ser fuerte. Y al darse cuenta de que había hablado de más, ella se giró dándole la espalda y reprendiéndose a sí misma por haber bajado la guardia. ¿Por qué había dicho eso frente a Iser? Se recriminaba, sin darse cuenta de que él seguía mirándola contemplativamente. No obstante, en ese instante, el presidente hizo su regreso e Iser vio una oportunidad para retirarse. La cena y la conversación se habían extendido más allá de lo previsto y él aún no había tenido la oportunidad de discutir el asunto por el cual había acudido. Sin embargo, lejos de mostrar molestia, el anciano presidente sonrió con astucia y emitió una declaración que dejó a Iser sin margen para negarse. Oh, no, mis queridos amigos, ¿cómo podría dejarlos marchar con un clima tan impetuoso? No me sentiría tranquilo. Ustedes dos pasarán la noche aquí. Además, ya mandé a que preparen una habitación para ustedes. Ese viejo zorro. Desde el principio había planeado todo esto, pensó Iser entrecerrando los ojos. Mientras tanto, Serena, a pocos metros, perdía la cabeza. Pasar la noche con Iser en la misma habitación. ¿Cómo iban a sobrevivir?